Saludos estudiantes, estudiantas. En este vídeo vamos a aprender cómo acceder a los recursos de una clase, ya sea estando fuera de la clase o dentro de la misma clase. Esto es para ver el tema de referencia al objeto actual, que es el tema 2.3. Recuerden que ya hemos abordado los temas 2.1 y 2.2, que es la declaración de las clases y la instanciación de una clase. Ya sabemos, al menos ya vimos qué son los atributos. También ya vimos qué son los métodos. De hecho hicimos algunos métodos, aunque más adelante vamos a ahondar un poquito en ese tema. Y también ya vimos, sobre todo ya vimos qué es el encapsulamiento. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es el tema 2.3, referencia al objeto actual, pero de una vez vamos a ver referencia a los recursos de los objetos desde dentro y desde fuera de la misma clase. Entonces para ello vamos a hacer un pequeño ejemplo de juguete sobre una clase que nos va a permitir acceder a esos métodos. Vamos a crearla. Esa clase le voy a poner como nombre triángulo. Tengo mi clase triángulo, aquí está. Esa clase triángulo va a tener dos atributos. Un atributo que se llama base, que es de tipo, vamos a ponerle entero, y es privado. Y otro que se llame altura, también de tipo entero y también es privado. Entonces son dos atributos que va a tener esta clase. Y de operaciones, entre otras cosas, mi clase triángulo lo que va a saber hacer es obtener área. Bueno, solo le vamos a poner área, que es de tipo, me va a regresar el resultado del área del triángulo. Le vamos a poner que sea de tipo doble, y obviamente es público, y no le voy a poner que reciba parámetros para que los tome de la clase, es decir, de la base y la altura son atributos de la misma clase. Entonces le damos a aceptar, y aquí tenemos nuestra prototipo de la clase triángulo. Y bueno, tengo que crear otra clase que es la que va a usar al triángulo, el tradicional AP. A este AP le voy a crear un método que se llame menú, que es de tipo void. Y así. Entonces este menú lo que va a hacer es mandar llamar a la clase triángulo. Y bueno, nada más lo vamos a poner aquí la relación, al revés, que es de instanciar. Le ponemos la configuración que ya habíamos visto: configurar página, ajustar, aceptar. Y bueno, ahí está mi pequeño diagramita, muy sencillo, pero que me sirve para ilustrar exactamente qué es lo que voy a hacer. Una aplicación que va a instanciar una clase triángulo y que me va a mostrar un menú y va a hacer algo. Bueno, vamos a hacerlo. Para ello vamos a abrir el Notepad. Entonces en mi Notepad, en un archivo nuevo, le voy a decir de una vez que lo guarde, guardar como, y elegimos un lugar donde guardarlo. En mi caso yo utilicé la carpeta C, la carpeta Java y la carpeta 2020.
Entonces ahí voy a crear una nueva carpeta que se llame triángulo. Y dentro del triángulo voy a poner mi clase ap.java, que es esta. Entonces se llama ap y es la que tiene el método main. Entonces le ponemos public static void main, ya se la saben, string args. Y esta clase lo que va a hacer es disparar un menú que está dentro del mismo método. Entonces simplemente va a usar un método que se llame menú. Pero ese menú va a hacer algo interesante. Ahorita vemos qué es lo que va a hacer. Ese menú va a vivir dentro de la misma clase AP, entonces tenemos que ponerlo aquí. Y curiosamente tiene que ser estático porque lo estoy accediendo desde otro método que es estático, en este caso el main, que es estático. Pues a menos que declare algún objeto, puede acceder solo a otros objetos que sean estáticos o a otros elementos estáticos, en este caso el menú. Y el menú lo único que va a hacer es un pequeño ciclo, un pequeño ciclo infinito, que lo que va a hacer es imprimir un menú y me va a poner tres opciones. Una que sería el perímetro, otro que sería el área. Bueno, perímetro le vamos a poner un 1, un 2 para el área y un 3 para terminar. Ya tenemos mi pequeño menú. Obviamente hay que leer este valor de alguna manera, entonces es necesario declarar por ahí alguna variable de la clase scanner. Entonces lo declaramos, de la clase se llama scanner. El elemento, el objeto se va a llamar, por ejemplo, lector. Y si se fijan, esto es algo que ustedes ya han hecho muchas veces, pero que a lo mejor nunca se habían preguntado por qué tenían que hacer esto. Pues ahora ya lo saben, ¿no? Están instanciando una clase que se llama scanner y que uno de su constructor, por ejemplo, especifica que el dispositivo de entrada estándar es donde vamos a leer los datos, en este caso el teclado, por eso le ponemos ese valor como parámetro. Y entonces, ya que tenemos eso, vamos a declarar una variable que se llame opción. Y opción es igual a lector.nextIn. Y chequen cómo mi objeto se llama lector y ese objeto que pertenece a la clase scanner tiene varios métodos seguramente, pero uno de los métodos se llama nextIn. Chequen cómo, aunque es un método que nosotros no hicimos, que los profesionales de Java lo hicieron, chequen cómo respetan el estilo o las reglas de estilo. Comienza con minúscula y la segunda palabra comienza con mayúscula. Entonces, para que se vayan dando una idea de que sí es importante respetar las reglas de estilo, al menos en este lenguaje. Entonces, ya que tenemos esas opciones, nada más le ponemos que sí, opción es igual a 1, entonces vamos a hacer algo.
ahorita vemos qué hacer, pero por ejemplo si la opción es igual a 3, que es terminar, entonces simplemente le ponemos return. No regresa nada, entonces podemos ponerlo así y entonces ya podemos checar, al menos esa clase ya la podríamos checar. Pues vamos a probarla. Vamos a probarla, entonces vamos a meternos aquí. Acuérdense que creamos una carpeta que está abajo que se llama triángulo, entonces nos cambiamos a la carpeta triángulo, borramos pantalla y ya dentro de triángulo vamos a compilarla. Java app.java, esperamos y me dice que tengo por ahí algunos errores. Vamos a ver de qué son. Bueno, el primero es porque si se fijan, string es una clase y aquí le dice que comenzara con minúscula y las clases deben comenzar con mayúscula. Entonces en la línea 3 tenemos un error, hay que corregirlo, es string con mayúscula. Guardamos y vamos a compilar otra vez. Bueno, el error, si se fijan, nos dice que la clase scanner no la reconoce, está con mayúsculas, pero eso me da la idea de que no la tengo incluida. Entonces cuando vamos a acceder a alguna clase externa que nosotros no hicimos, normalmente debemos hacerlo a través de un import. Entonces ponemos import, ponemos la ruta donde está y el nombre de la clase, que sería algo parecido a eso. Guardamos y vamos a compilar otra vez. Y ok, ya no hay ningún error. Entonces ahora sí ejecutamos Java y le decimos que ejecute el archivo AP. Y si se fijan, ya me pone 1, perímetro 2, área. Yo puedo jugar 1, 2, pero si le doy 3, termino. Entonces ya de alguna manera mi método, mi clase AP ya está funcionando. Entonces ahora lo que vamos a hacer es construir nuestra clase triángulo. La guardamos, se va a llamar triángulo.java y es una clase y esta clase triángulo tiene los atributos, que es la base y la altura, y tiene al menos el método público. Bueno, antes tiene la base y la altura, pues hay que encapsularla, entonces necesitamos hacer el public void set base, y aquí es donde empezamos a ver esto de cómo referenciar a los recursos, ¿no? O sea, dentro de base voy a poner una variable, por ejemplo, que se llame entera y que se llame mi base, y le ponemos llaves, y entonces decimos, ok, base es igual a mi base. Si se fijan, pues eso es suficiente. Ahorita explicamos. Ahora hacemos otra que se llame public. No recuerdo qué tipo la puse, pero es public int get base, y simplemente regresa base. Hacemos el otro
altura. Igual aquí le ponemos int y le voy a poner el mismo nombre que el atributo altura. Y en este caso no puedo decir, bueno, altura, que es el atributo, es igual a altura, que es el argumento, la variable pues que está ahí declarada localmente aquí. ¿Cómo diferenciar esta? De hecho, si se fijan aquí el editor dice pues es la misma. Y si lo dejo así pues no va a hacer nada, entonces necesito decirle cuál es cuál. Cuando quiero referenciar un elemento de la misma clase, ya lo habíamos comentado, tengo la opción de usar el des. Si se fijan acá arriba donde dice en el método set del atributo base, no lo necesité porque se me ocurrió ponerle otro nombre distinto. Es válido aunque está fuera del estilo clásico de Java. Entonces podemos dejarlo de cualquiera de las formas. En este caso le voy a tener que poner el this, y con eso le estoy diciendo, bueno, this es el objeto actual, y si quiero referenciar al objeto actual, escribo esta palabra reservada y un punto y el nombre del recurso que quiero acceder, en este caso, altura. Entonces, de esa altura es esta altura que está aquí arriba, y esta altura que estoy señalando aquí es justamente esta que está aquí. Entonces, eso es importantísimo que lo entendamos y el por qué lo hacemos. Voy a poner finalmente el public int get altura y regresamos altura. Y la clase ya está encapsulada. No está respetando el estilo clásico de programación de Java, pero debe de funcionar. Vamos a probarlo para que vean que sí funciona. Entonces, acá en AP tenemos nuestros tres opciones. La que quiero probar es la número 2, que es la que calcula el área. Entonces ya vimos que si la opción es 3, pues que se salga. Si la opción es 2, entonces vamos a hacer varias cosas. Primero vamos a leer la base y la altura. Entonces le ponemos system.out.println introduce la base. Y lo leemos. Necesitamos otras dos variables, entonces acá arriba le ponemos base y altura. Chequen cómo se llaman igual que los atributos de la clase triángulo, pero pues no tiene nada que ver porque desde aquí, desde la clase AP, pues yo no sé qué suceda en otras clases, solo sé lo que sucede dentro de esta clase. Ahora base y altura, si se fijan, son dos variables locales que solo van a vivir dentro del menú. Es decir, si yo quisiera usar estas dos variables acá arriba en el main, pues no voy a poder hacerlo, no voy a saber qué datos tienen. Entonces esa es una parte de la importancia. Entonces ahorita le ponemos que introduzca la base y lo leemos en base es igual a lector.nextInt y repetimos. Bueno, vamos a usar print aquí. Introduce la altura. Este es un ejemplo de juguete. Seguramente ejemplos como este los hicieron ustedes en fundamentos de programación al principio, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos ilustrando son otras cosas, no tanto la lógica de esta aplicación. Entonces, vamos a ponerle altura igual a lector.nextInt.
Ya tenemos los dos valores, entonces ahora lo que vamos a hacer es invocar el método correspondiente, que se llama, todavía no lo ponemos, no hemos creado el método del área, entonces vamos a invocarlo de todos modos, system.out.println. El área del triángulo cuya base es, y aquí le ponemos la base. Acuérdense que para acceder a la base del triángulo necesitamos, no le puedo poner el nombre del triángulo y el atributo base. Si se fijan, incluso todavía ni hemos declarado ningún triángulo. Esto es porque el triángulo está fuera del alcance ahorita, entonces no lo puedo acceder. Vamos a crear una variable aquí dentro de menú que se llame triángulo. La clase se llama triángulo. Le voy a poner mi t para que tenga un nombre corto, igual a new triángulo. Necesito crearlo. Entonces ahora sí le decimos, ok, es mi t punto, el área, la base es mi t punto get base, concatenamos el triángulo cuya base es tanto y la altura es tanto, get altura, el área del triángulo cuya base es tanto y la altura es tanto es de, y ahí me va a poner ahora sí mi t punto altura. Ok, entonces se fijan, aquí ya mando llamar el get y la altura. Todavía no tenemos el método altura en el triángulo, pero vamos a ponérselo, es muy sencillo. Dejamos hasta abajo todo lo del encapsulamiento. De hecho lo podemos contraer para que no nos estorbe. Y entonces ponemos public. Acuérdense que este es un flotante. Bueno, así lo definimos en el esquema. Es un doble, perdón. Public doble altura. Y este método lo único que hace es un return de base por altura sobre 2. Ahí está. Y ahorita analizamos. Lo guardamos. Entonces ya casi terminamos el ejemplo. Nada más, seguramente ya notaron que acá en el AP, pues sí, ya le estamos pidiendo la altura, pero no hemos inicializado los valores. Vamos a ver qué sucede si lo hacemos así. Guardamos y veamos qué sucede. Como ya tengo más de una clase, mejor le pongo asterisco.java. No me marcó error y le ponemos AP. Entonces ya me tiene perímetro, área terminal. Entonces le pongo la opción 2, que es área, introduce la base 5, introduce la altura 2. Y me dice el triángulo cuya base es 0 y la altura es 0 es de 0. Eso es normal porque no le puse datos de entrada. Entonces le digo que se salga. Vamos a ponerle los datos de entrada. Y eso lo vamos a hacer. Ya pido la base, ya pido la altura, pero nunca inicialicé los datos en la clase. Entonces tengo que ponérselo aquí antes de imprimirlo. Entonces le voy a poner
mi t.set base y le voy a pasar como parámetro pues la base, que es donde leí el dato, aquí está, y mi t.set altura, le pasamos la altura, guardamos, compilamos y vamos a probarlo. Le digo que la opción 2, le digo que la base es 5, la altura es 2 y me dice el área del triángulo cuya base es 5 y la altura es 2 es de 5 unidades cuadradas, ¿no? Entonces ya funciona. Vamos a probar otro. El área introduce la base es 5 y la altura es 5. Me dice el área del triángulo cuya base es 5 y la altura es 5 es de 12. Está mal porque no estamos considerando que me está regresando un flotante. Pero ahorita eso lo vamos a checar, porque si ustedes hacen la operación manualmente, debería de ser 12.5. Entonces aquí hay varias cosas que explicar. Por ejemplo, la primera, ¿por qué bueno, la primera sería, si se fijan, yo puedo acceder a muchos de los recursos de la clase triángulo porque esos recursos son públicos. Solo puedo acceder a estos que están aquí tachados como público. Por ejemplo, el método altura, el método setBase, getBase, setAltura y getAltura. Yo puedo usarlos, pues. Pero, por ejemplo, no podría acceder a los atributos a menos que también los hiciera públicos. Entonces, por ejemplo, si la base, bueno, vamos a hacerlo primero. Imagínense que en lugar de usar setBase, vamos a comentarlo, se me ocurriera hacer mi t.base igual a base, por ejemplo. Lo guardamos y vamos a repetir el mismo ejemplo. Oh, ni siquiera me dejó compilarlo. Miren, me dice, ok, base tiene acceso privado en triángulo, no puedes accederlo directamente, al menos no como está aquí. Entonces no se puede, pero podría hacerlo si le dijera yo, bueno, base no es privado, quiero que mejor sea público. Ya estoy violentando, estoy rompiendo las reglas de encapsulamiento, pero se puede hacer. Entonces, si le digo, compílalo otra vez, ya lo hace. Y si le pongo Java AP y le pongo los mismos datos, área 5.2, pues lo hace, funciona. Es decir, sí puedo acceder a los recursos de la clase siempre y cuando sean públicos. Eso ya creo que lo teníamos claro, pero bueno, no pueden ser públicos porque pues, estoy violentando el tema del encapsulamiento. Otra cosa, si se fijan, en la clase AP, que es esta, yo puedo acceder al método menú, que es este que está aquí abajo. Sin embargo, para poder acceder al método área, que está oh, por cierto, aquí estaba esto mal. No, sí. Creo que ese nombre no es el correcto, altura. De hecho, se debería de llamar área. Fíjense, un método que se llamaba altura, ya tenía un método altura y un atributo altura. Ahí me equivoqué. En realidad se debería de llamar área. Área. Si se fijan, aquí puedo mandar llamar el método área gracias a que hice una instancia de la clase triángulo aquí arriba.
Sin embargo, aquí en el menú, en el main, perdón, pude mandar llamar menú y jamás hice una instancia de la clase AP, es decir, simplemente lo llamé. La razón por la que pude hacer eso es porque menú dentro de AP es estático, es decir, no necesito crear una clase, un objeto de esa clase para poder utilizarlo. Hagamos el ejemplo. Imaginemos que uno de los recursos de la clase triángulo es estático. Por ejemplo, vamos a llamarle el método área. El método área lo vamos a declarar como static. Entonces, vamos a compilar. Y entonces aquí ya me empezó a marcar muchos detalles. Bueno, el primero es porque ya lo de ya no hice público la base, entonces ya no lo puedo invocar. Entonces mi t.set base y ese queda como estaba. Guardamos. A ver si no los hago más bolas. A ver qué errores me marca. Y me dice, ok, triángulo Java 8, error. Una variable no estática base no puede ser referenciada desde un contexto estático. Ok, chequen esto. En la clase triángulo tengo un método que es estático, que es el método área. Y me dice que no puedo acceder ni a base ni a altura porque estoy dentro de algo que es estático. A pesar de estar en la misma clase, no puedo acceder ni a la base ni a la altura. Entonces, pues no me deja acceder. Vamos a quitarle este modificador static y vamos a ponérselo, por ejemplo, a la altura. Vamos a poner public static int altura. Veamos qué pasa, veamos qué me dice el compilador. Y ahora Java no me marca ningún error. Ok, entonces quiere decir que yo puedo tener una variable, un atributo de tipo estático dentro de la clase. ¿Para qué me podría servir eso? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Si se fijan acá en el AP, yo utilizo este recurso que se llama altura desde el contexto de una clase, es decir, mi t es mi objeto y entonces la altura por acá la tenemos. A través del método set y del método get puedo acceder a ese atributo, pero yo podría también acceder, lo voy a poner aquí abajo, simplemente escribiendo aquí el valor de altura estático es, y fíjense cómo aquí en lugar de escribir mi t.get altura, lo cual podría hacerlo y funcionaría, simplemente voy a escribir el nombre de la clase que se llama triángulo punto altura. Se ve medio extraño, pero vamos a probar si funciona. Bueno, primero si compila. Y lo corremos. Y entonces decimos, ok, quiero calcular el área. Introduce la base 7. Introduce la altura 13. Y me dice, el área del triángulo cuya base es 7 y la altura es 13 es de 45. Bueno, tal vez no sea correcto, pero eso es lo que me dio.
y dice el valor de altura estático es de 13, es decir, si pude acceder al valor. Quiere decir entonces que si yo declaro estático algo, por ejemplo acá en triángulo declaré estático altura, yo puedo usarla incluso sin necesidad de instanciar la clase, simplemente poniendo el nombre de la clase, porque no es una instancia, es la clase en sí. Entonces, no es lo mismo declararla pública que declararla static. En este caso es pública y es estática. Y todo lo demás funciona exactamente igual. Es decir, desde dentro del programa, desde dentro del triángulo, digamos, yo pude acceder al recurso aunque fuera estático. Entonces, si se fijan, eso es algo de lo que pasó acá con el AP. Yo pude acceder al menú directamente, a pesar de nunca haber instanciado la clase AP, porque estoy en un método que es estático y estoy llamando a otro método que también es estático. Si menú no fuera estático, no podría acceder a este método estático. O al revés, si menú sí lo fuera y este no, de hecho me marcaría un error. Vamos a quitarle el static a menú. Guardamos. Compilamos. Y bueno, me dice aquí el error, me dice, ok, método no estático, menú. No puede ser referenciado desde un contexto estático, que es el llamado a menú desde la línea 5. En este caso, desde aquí, estoy en un contexto estático y estoy invocando un recurso que no lo es. No puedo hacerlo, a menos, ojo, que instancie la variable, que instancie la clase. Por ejemplo, yo podría decir de tipo AP, mi AP igual a new AP. En ese caso, ahora sí puedo acceder al menú, nada más que tengo que decirle de qué objeto, mi AP.menú. Esto ya es un poquito menos claro, tal vez. Vamos a ver si funciona. A ver si compila. Y una vez que vemos que sí compila, le ponemos Java AP y ya lo hace. 2, 13 y 7, por ejemplo, y funciona correctamente. Entonces, si se fijan, hay muchos mecanismos mediante los cuales yo puedo acceder a los recursos de una clase, dependiendo la necesidad que yo tenga. Pero siempre hay como un camino que es el correcto, que es el más seguro, y es precisamente el que hemos estado trazando, clases perfectamente encapsuladas, es decir, esto no lo debo de poner, el static aquí en altura, no puede ser público, tiene que ser privado. Y en AP, pues bueno, AP nada más es mi disparador, no necesito quebrarme la cabeza y poner aquí la mayor parte del código como si lo hacíamos en fundamentos de programación, donde casi todo el código estaba aquí en el main, porque tengo el recurso de saber, de poder utilizar las clases y poder acceder a sus recursos. En este caso, pues los de la clase triángulo. Entonces voy a quitar todo esto, que ya no lo necesito, simplemente accedo a un recurso estático. Pero aquí lo interesante es que ustedes entiendan por qué estático, por qué no estático, por qué público, por qué privado, y que lo puedan utilizar. Voy a quitar todo este código basura. Creo que ya está. Si no, ahorita al compilarlo me va a marcar el error. Y finalmente, bueno, acá en triángulo, si se fijan, de la misma manera, dentro de la misma clase, triángulo no es estático, si se fijan. Triángulo no tiene ningún recurso estático, ni la base, ni la altura, ni los métodos. Como ninguno de esos elementos son estáticos, pues puedo hacer uso de ellos indistintamente dentro de la clase. Dentro de la clase, dentro de cualquier método, los que tengo aquí para encapsular, yo puedo acceder a todos los recursos de
de la clase, que son sus atributos o cualquiera de los métodos. Es decir, yo aquí podría decirle public doble area return y en vez de base ponerle get base, get altura, yo puedo acceder al método getBase y al método getAltura sin problema. Nada más que, pues si estoy dentro de la clase y puedo acceder directamente a los recursos, pues como que no tendría mucho sentido acceder al get. Recuerden que getBase y getAltura están diseñados para que otras clases o para que objetos externos accedan a los recursos de este objeto. Entonces, dentro del mismo objeto no tiene sentido que utilice los métodos públicos, pero funcionan. Vamos a probarlos. Vamos a cancelar con control C y le ponemos que compile. Y que le corra y pues va a ser lo mismo. Perímetro área 8 y 5 y bueno, ahí está el resultado. Nada más ahora regresando a las reglas de estilo, aquí nada más, en lugar de ponerle mi base, pues le voy a poner base, elegancia, y al ponerle base, pues ya no puedo ponerle aquí mi base, le pondré base, y le agregaré el pronombre des, que es lo correcto. Entonces, básicamente a eso se refiere el acceso. Y si quiero acceder entonces a los recursos de la misma clase, puedo utilizar este pronombre this. Y en el caso del AP, pues no puedo hacer eso porque son estáticos. Los recursos dentro de AP, todos tendrán que ser estáticos si quiero accederlos. Y bueno, este video se hizo un poco largo, quizá todo lo que mencionamos aquí ya se los habían explicado en fundamentos de programación, supongo que algunas cosas no, entonces sí es importante que les haya quedado claro las ideas que aquí hemos estado mencionando con este ejemplo de juguete que sería el objeto de la clase triángulo. Esto sería todo, gracias.